Diga conmigo, Dios quiere. Ese es el mensaje de hoy. Dios quiere. Pero ¿qué quiere Dios? Cuando yo te digo Dios quiere, ¿qué te viene a la cabeza? Que realmente tú estés convencido de que Dios quiere. Alguien que participe, que me ayude. ¿Qué crees? ¿Qué cree Jigen que Dios quiere? Que seamos prósperos en todas las áreas de nuestra vida. Súper, eso Dios lo quiere. Estoy de acuerdo contigo. ¿Qué otra cosa? Salvarnos, usarnos. Bien, entrega. Quiere nuestra entrega. Perfecto. ¿Quién más? ¿Ah? Que lo amemos. Uf. ¿Qué más? ¿Qué más? Que le sirvamos. Que Él sea prioridad para todo, el primero por encima de todas las demás cosas. Perfecto. Naye, que guardemos su palabra. ¿Qué más? ¿Qué más quiere Dios? ¿Qué más quiere Dios? ¿Ah? Que no perdamos la fe. Perfecto. ¿Qué más? Que lo honremos. Que le busquemos en espíritu y en verdad. Muy bien, muy bien. Ahora, quiero que veamos por un momento cómo Dios ha expresado su deseo a través del tiempo, a través de la historia del ser humano. Desde que tenemos registro de la historia de Dios con el ser humano, nos damos cuenta de que Dios ha expresado sus deseos, dentro de los cuales está todo lo que ustedes han mencionado. Nosotros podemos ver cómo los antiguos y los profetas hablaban un mensaje recurrente, y el mensaje era la venida de nuestro Señor Jesucristo. Miles de años, cientos de años antes de que Cristo viniera a la tierra, fue profetizado no por uno, sino por muchos profetas en generaciones diferentes. Por ejemplo, Miqueas capítulo 5, versículo 2, dice lo siguiente. Eso fue aproximadamente 740 años antes de Cristo. Y este hombre dijo lo siguiente: eres la más pequeña entre los miles de Judea. De ti saldrá aquel que será el gobernante de Israel. Y está hablando de Belén específicamente, un pueblo muy pequeño. Y está profetizando y dice, de ti saldrá aquel que será gobernante de Israel, y su avance será desde el principio hasta el día de la eternidad. Hablando de que no iba a ser un reino temporal de un ser humano, de un rey común. Está hablando de que un rey eterno, de un reino eterno, que es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Está hablando específicamente del nacimiento de Jesucristo y de dónde iba a nacer. Y por eso decía la más pequeña de Judea. Y estamos hablando 730 a 740 años de que Cristo naciera. Isaías capítulo 9 verso 6. Y solamente voy a citar algunas profecías muy específicas. Hay alrededor de entre 360 y 370 profecías específicas de Cristo, que mencionan al Mesías, que mencionan al ungido, que mencionan al Salvador. Y esta es una de ellas. Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte y Padre eterno, Príncipe de paz. Eso es alrededor de 700 años antes de que naciera Cristo. Escucha lo que dice Lucas capítulo 4, versículo 16 al 18. Porque esto ya ocurre en otro episodio. Pasan esos 700 años, nace Cristo, muere Cristo, hace su ministerio, resucita. En ese momento donde Él está haciendo el ministerio, o el principio de su ministerio, es el punto temporal donde ocurre esto de Lucas capítulo 4, que dice así: vino a Nazaret, donde se había criado,
en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Estamos hablando de Jesús. Y se le dio el libro del profeta Isaías, 700 años antes, un libro de 700 años de antigüedad. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Isaías había hablado acerca de Jesús, y eso fue lo que leyó Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos sobre Jesús. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. En otras palabras, Cristo estaba cambiando el mensaje para darle continuidad al propósito de Dios. Estaba culminando la etapa donde se anunciaba por generaciones y generaciones que Cristo vendría. Y estaba diciendo: todo lo que anunciaron los profetas hoy se ha cumplido delante de sus ojos. Hoy comienza una nueva etapa para la historia de la humanidad. Y efectivamente fue así. Se divide la historia antes de Cristo y después de Cristo. Entonces Cristo dice: las profecías se han cumplido delante de sus ojos, porque el mensaje central del pueblo de Dios era la venida del Salvador. Con la venida del Salvador, el mensaje cambia y Cristo comienza un nuevo mensaje, dando continuidad al anterior. El mensaje de Cristo era que en su venida y por medio de la fe en Él recibiríamos la salvación que ustedes mencionaron, la redención de nuestros pecados, la llenura del Espíritu Santo para ser una iglesia poderosa, que sería la siguiente etapa. Entonces vemos la primera etapa: anunciar a Cristo. La segunda etapa: la consumación de las profecías, el cumplimiento de las profecías de que Cristo vendría, moriría y resucitaría. Y luego viene otra etapa, que es el empoderamiento de la iglesia. Una iglesia que no depende de un gobernante o de un profeta. Una iglesia a la que se le abrió la puerta para que no tenga intermediarios, porque antes de Cristo la gente tenía intermediarios delante de Dios. Tú no podías ir delante de Dios sin ir a través del profeta de Dios. Sin embargo, Cristo viene a cambiar y a mejorar lo que ya se había hecho. Entonces dice: ya no tienen necesidad de intermediarios, sino que yo soy el mediador, a través del Espíritu Santo que les voy a dar. Porque el Espíritu Santo estaba con los hombres de Dios, con las mujeres de Dios, pero no estaba en los hombres de Dios o en las mujeres de Dios. Es distinto andar con el Espíritu Santo como compañía que ser uno con el Espíritu Santo. Entonces esa es la etapa de cambio en la que Cristo empieza a sumergir a los que creen en Él, con su muerte y con su resurrección. Mire lo que dice Juan capítulo 3 verso 16, para que comprendamos más o menos cuál era el mensaje de Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él decía: a través de mi muerte y resurrección ustedes pueden tener vida eterna. ¿Cómo es eso? Porque la Biblia describe que la paga, la consecuencia de nuestros pecados es una sola, irremediable: es la muerte eterna.
no vivir con Dios eternamente. Esa es la paga de nuestro pecado. Sin embargo, Cristo dijo, no, pues ninguno tiene un destino distinto por cuanto todos pecaron. Ahora, ¿qué puedo hacer? Pagar yo el precio que a ellos les corresponde. Si ellos tienen que pagar con muerte el pecado que hicieron, entonces yo, que no he pecado, muero en su lugar. Y eso fue lo que hizo en la cruz del Calvario. Él tomó nuestra deuda y la canceló, muriendo por ti y por mí, sin importarle si nosotros íbamos a corresponderle o no. Él decidió morir por nosotros. Esa fue su decisión y la manera en que demostró su amor por nosotros. Ahora, Cristo predicaba el mensaje de salvación. Cristo anunciaba la redención, porque era clave que todos pudiesen entender que debían creer en Él, debido a que no había otra forma de salvarse, no había otro camino, no había otra manera de reconciliarte con Dios, a menos que sea creyendo en el Hijo enviado, que pagó tu deuda, que pagó nuestra deuda, pagó el precio de nuestros pecados y de nuestra paz. Ese fue el mensaje, para que ninguno se perdiera, básicamente. Mire lo que dice Hechos capítulo 1, verso 3 al 9. Porque no solamente el mensaje se quedaba en la salvación, en la oportunidad de salvación, sino que mira, dice lo siguiente: a quienes también, después de haber padecido la cruz, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. 40 días después de haber resucitado, Cristo estuvo con los suyos. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oyeron de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces nos damos cuenta que Jesús predicaba un mensaje de salvación, de fe en Él, pero que desembocaba en la llenura del Espíritu Santo, porque no puedes recibir a Jesús y permanecer en Jesús con tus propias fuerzas, con nuestras fuerzas carnales. Necesitamos al Espíritu Santo, que nos dota de una capacidad mayor por cuanto viene del cielo. Nos da recursos que son espirituales y celestiales para permanecer en Jesús. Entonces Él dice, no solamente debes creer en mí para salvación de tu alma, sino que debes esperar, debes ser paciente, le decía a la iglesia, para que reciban al Espíritu Santo, porque ciertamente Él tendría que tomar su lugar, ascender al cielo como lo hizo. Y los discípulos estaban tristes porque los iba a dejar solo. Y Jesús les dice: yo no los dejaré solos, no los dejaré huérfanos, sino que les daré al Consolador, al Espíritu Santo, y Él estará con ustedes todo el tiempo. Entonces el mensaje de salvación desemboca en la llenura del Espíritu Santo para la iglesia. Entonces dice, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel? Y le dijo: no les toca a ustedes saber los tiempos que el Padre puso en su sola potestad. Pero dice, pero recibirán poder, escucha esto, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Hay cosas en la vida que debemos hacer porque son correctas y que no tenemos la fuerza para hacerlo, y cuando no lo hacemos, entonces nos sentimos frustrados y decimos: yo quiero ser un buen cristiano, pero sé que en mis pensamientos no lo soy. Pensando como pienso, no puedo ser un buen cristiano. Yo quiero ser una buena esposa o un buen esposo, pero no he podido serlo
por los conflictos que hay en mi matrimonio, por mi carácter tan deformado, porque no logro controlarme, porque no logro tener dominio propio. Y hay ciertas cosas que nos hacen sentir mal. Yo quiero ser un buen líder, yo quiero ser un buen discípulo. Y hay cosas que nos hacen sentir mal porque sentimos que no tenemos la fuerza para hacerlo. Aunque queremos, sentimos que no podemos. Y resulta que el mensaje de Cristo, el mensaje básico de Cristo era: tienen que ser salvos por mí y creer en mí para que sean salvos. Bien, pero no se quedan allí. Necesito que sean revestidos, que sean llenos del poder del Espíritu. Porque si no tienes el poder del Espíritu, una iglesia poderosa es una iglesia que gobierna. Una iglesia que no tiene el poder del Espíritu es una iglesia gobernada. Porque dice la Escritura que uno se hace esclavo de aquello que lo ha vencido. Todo lo que nos vence nos esclaviza. Y sabes, cuando estaba ayer en la carrera, yo iba como por el kilómetro 3 y estaba cansado. Yo decía, no creo que vaya a llegar, no creo que vaya a llegar. Mi cuerpo siento que no me da, siento que no me da. Dios mío, pero quiero hacerlo, quiero superarme, quiero llegar más allá, quiero llegar a la meta. Y empecé a orar en mi mente, y mientras iba trotando, iba orando. Y recuerdo ese texto o esa historia cuando Moisés abrió el mar de par en par. Resulta que este era el mar, lo tenían al frente, y los egipcios, que eran los enemigos, venían con armas y carros y caballos a exterminar a los israelitas. Y Moisés, el líder de Israel, venía al frente. Y en un momento se pone a orar y le dice: Señor, estamos desesperados. Y estaba llorando, vamos a perecer. Vienen los egipcios y no podemos regresarnos porque nos van a matar. Y si continuamos nos ahogamos. No tenemos salida, no tenemos recursos, no tenemos fuerza para hacerle frente a Egipto. No tenemos capacidad. Y así me sentía yo. No solamente en el kilómetro 3, en el 4, en el 5, en el 6, en todo. En todo sí, el cansancio es terrible. Y la mente te dice: ya no puedes más, ya no puedes más. Pero cuando aprendes a ver a Dios en todo y no solamente en la iglesia, entonces tú dices: Dios está aquí. Y era lo que yo hacía: Señor, tú estás conmigo, tú estás conmigo. Si tú abriste el mar rojo, abriste un recurso, milagrosamente hiciste un camino donde no había, milagrosamente diste una salida. Le diste la oportunidad al pueblo de Israel de vencer. Yo creo que tú también puedes hacer eso conmigo, incluso en esto, que son cosas temporales y que no añaden tal vez mucho al reino. Pero también creo que puedes hacerlo en cosas básicas, porque quiero tenerte en todo, en lo más pequeño y en lo más importante. Y esa fue mi mentalidad. Y me imaginaba a mi familia y a mi esposa contenta de que había llegado, y a mis hijos, y cuando llegué los niños corriendo, y yo me sentía como en cámara lenta. Así, sabes, las llegadas, ¿sí las has visto? Literal, yo iba en cámara lenta, sin cámara. Y mis hijos corriendo: papá, papá, llegaste. Esa era su alegría, que había llegado, no me había muerto en el camino, qué sé yo, no llegué con la ambulancia. Pero mis hijos felices. Entonces yo decía: valió la pena, y eso lo tenía en mi mente, ese cuadro lo tenía en mi mente. El punto es que muchas veces no vemos la salida porque nuestro cuerpo y nuestra mente no están listos, no tienen la capacidad, no tienen los recursos, no tienen el poder para hacerlo. Pero justamente el mensaje de Cristo era el siguiente: no solamente crean en mí para salvación, esperen y sean llenos del Espíritu Santo, porque así van a recibir poder. ¿Y qué hace el poder del Espíritu Santo? El poder del Espíritu Santo te entrega capacidades que naturalmente no podrías tener. El poder del Espíritu Santo toma tus límites y los borra.
porque te lleva más allá de donde tú puedes llegar. El poder del Espíritu Santo abre el mar para que puedas pasar en seco. El poder, ninguno de nosotros tiene poder propio para hacer milagros, pero el poder del Espíritu Santo opera para milagros. Es por esa razón que la iglesia no puede seguir trabajando y pensando que va a lograr lo que sus capacidades le permitan. La iglesia de Cristo debe saber que cuenta con un recurso ilimitado, que es el poder de Dios. Y lo que no puedes alcanzar con tu sabiduría, con tus recursos y con tus capacidades, puedes alcanzarlo con milagros. Es que ya yo no puedo hacer nada por mi familia, pero los milagros de Dios sí pueden cambiar el corazón. Es que no puedo hacer nada por mis hijos. Los milagros de Dios pueden cambiar tu hogar, tu ciudad, tu país. Eso pueden hacer los milagros de Dios. Lo que pasa es que yo veo que todas las personas que dicen que, bueno, que prosperaron, que hoy son empresarios y emprendedores, todos comenzaron con algo de capital, un punto inicial, un recurso inicial que los impulsó y de allí fueron prosperando. Sí, eso es cierto, eso es verdad. No sé si han escuchado esos mensajes motivacionales que dice, la pobreza es mental. Todos podemos ser ricos. Y te das cuenta que las estadísticas, el último estudio hecho hace 2 años, hace año y medio, por la Universidad de Yale, dice que el 93% de las personas ricas recibieron un primer impulso para comenzar sus negocios. Luego su mentalidad y su capacidad los llevó a desarrollarse mucho más. Pero todos recibieron un impulso. Y uno dice, bueno, pero ¿y mi impulso? Pues estoy en blanco, no tengo para invertir, tengo deudas. ¿Cómo hago? No tengo un crédito, no tengo un socio capitalista que me dé el dinero. ¿Cómo hago para hacerlo? Es cierto, porque estás viendo tus capacidades. Pero Jesús dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y esto no aplica solo a la economía. Ese es un principio que aplica absolutamente todo en la vida. Tú dirás, ya no tengo fuerzas, ya no tengo recursos y no tengo capacidades para restaurar mi familia, para levantar un ministerio, para sacar adelante mi vida económica. Incluso mi vida espiritual está en bancarrota, está en quiebra, no sé cómo avanzar. Siento que perdí todo lo que había avanzado y estoy en cero con Dios. ¿Cómo hago? Mi carácter, siento que no mejoro, que cada vez soy peor, estoy más amargado y dudo más y tengo más inseguridades. ¿Cómo hago para prosperar en cada área? Escúchame, no necesitas recursos que el mundo te da. Necesitas entender que eres la iglesia de Jesús y que el mensaje de Jesús fue muy claro cuando dijo, recibirás poder. ¿Por qué recibirás poder si todo está en la mente? No tiene sentido que yo reciba poder si ya lo tengo. Recibirás poder para que puedas. Recibirás poder para que logres, para que hagas. Recibirás poder porque no lo tienes. No tener algo no es el problema. Si existe la opción de los milagros del Espíritu, el problema es no creer en el Espíritu Santo. El problema es no tener al Espíritu Santo y que Él no te tenga a ti. El problema es no entender quién soy en Dios. Porque tú puedes hacerte un concepto de ti mismo y vivir con ese concepto el resto de tu vida. Y puede que ames ese concepto. Pero escúchame algo, la Biblia nos enseña que Dios nos predestinó antes de que naciéramos y antes de la fundación del mundo.
antes que tuviésemos capacidad para pensar o para ser, antes que existiéramos, Dios ya nos había predestinado. ¿Qué significa esto? Que Dios escribió nuestro destino. Y en ese destino, lo primero que se escribe es nuestra identidad, lo que somos en Dios. Y también dice la Escritura que el hombre viva una sola vez y después el juicio. Esto quiere decir que nosotros al morir nos presentamos delante de Dios y esperamos para rendir cuentas de nuestra vida. Pero resulta que cuando rindamos cuenta delante de Dios, no vamos a rendir cuenta por aquello que nosotros quisimos ser, sino por aquellos que fuimos predestinados para ser, hayamos sido o no. Me explico con un ejemplo. Supongamos que a ti te apasionan las ventas y tú dices, yo soy un vendedor, y logras ser el mejor vendedor del mundo. Y resulta que en tu predestinación, lo que Dios había determinado que tú fueras, no eras solamente un vendedor o principalmente un vendedor. Resulta que eras un predicador, como yo, predicador. Bien. ¿Tú crees que si no eres lo que Dios te llamó a hacer, tú puedes presentarte delante del Señor y llevarle el diploma? Mira, Señor, number one en ventas, papá. ¿Es que tú crees que yo estoy montando un negocio aquí o qué? Yo te llamé a ser predicador. No te dije que no vendieras. Bien si te ganas la vida vendiendo, pero eres un predicador, y te juzgaré como predicador, no como vendedor. Eso quiere decir que nosotros podemos escoger y debemos escoger lo que queremos ser, pero lo correcto es ser aquello para lo que fuimos creados. ¿Cómo descubrir quién soy? El Espíritu Santo te da el poder para conocer las cosas que para los demás está velado, que para los demás está en secreto. El Espíritu Santo te lleva a conocer el corazón de Dios. O dime en qué escuela o en qué universidad puedes hacerte experto en conocer el corazón de Dios. Este mundo no lo enseña. El Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Eso dice la Escritura. El Espíritu Santo te capacita y te abre una dimensión diferente, una dimensión espiritual donde puedes tomar las provisiones que necesitas para lograr las metas propuestas. En esa dimensión espiritual, es donde se encuentra el poder de Dios, y ese poder de Dios es accesible para todos los que creen. Recibirás poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ti. Ese poder te va a dar las capacidades que te faltan, te va a dar la sabiduría que te falta, te va a dar la inteligencia que te falta, te va a dar la valentía que te falta, te va a proveer los recursos que te falta, te va a abrir los caminos y las oportunidades que te faltan, te va a dar las conexiones que te faltan. Esa valentía para dejar lo que sabes que no te conviene. Es que yo no lo puedo dejar, yo sé que en el nombre de Jesús él se va a divorciar y se va a casar. Ese no es el orden. Y tú dices, pero es que no tengo la fuerza. Quiero y sé que no conviene, pero no tengo las fuerzas. Pero recibirás poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ti. Por supuesto que no puedes. Es imposible, escúchame, es imposible vivir la vida de Dios sin el Espíritu Santo. Puedes ser muy inteligente y muy sabio, pero dice la Escritura que la sabiduría, la inteligencia de este mundo es necedad para Dios. Que a menos que nos hagamos como los niños que son inocentes, no entraremos en el reino de los cielos. Entonces no es con la inteligencia, no es porque seas mentalmente superdotado.
No es porque seamos más capaces que otros. Es imposible. No importa qué tantas capacidades puedas tener. No importa qué tan capaz seas. Nunca podrás ser el hombre y la mujer de Dios que el Señor quiere, a menos que te apoyes en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestra garantía de que podemos ir más allá de nuestros límites. El Espíritu Santo es la garantía de que lo que no alcanzamos con nuestras fuerzas, lo alcanzaremos con su manifestación, por sus milagros. Es que yo no tengo el capital, es que yo no tengo influencia, es que yo no sé predicar, es que yo no sé liderar una célula, es que yo no sé conquistar a mi equipo de 12, es que yo no sé. Recibirás poder y podrás, si crees, si honras a Dios, si honras su mensaje. El mensaje de Cristo fue muy claro. El mensaje de Cristo estaba destinado a levantar la iglesia. Y la iglesia de Cristo es una iglesia que puede. ¿De qué sirve una iglesia que no pueda mostrar a Dios? ¿De qué sirve una iglesia que se reúna y que cante y que le gusta el ambiente de música y de alabanzas y de aplausos y de amenes y aleluyas, si la iglesia no puede mostrar a Jesús? Si la iglesia está de manos atadas y es incapaz de que las personas puedan ver a Dios en ella. La iglesia está llamada a expresar a Dios, no desde una tarima y con un micrófono. La iglesia está llamada a mostrar a Jesús, pero no podremos mostrar a Jesús a menos que el Espíritu Santo dentro de nosotros nos lleve a ser diferentes. No somos distintos de los que no tienen a Cristo, a menos que el Espíritu Santo esté en nosotros. Y no es porque seamos mejores, porque a veces hay cristianos que se creen mejores que los no cristianos. No, escúchame, lo único que te hace distinto al resto del mundo es el Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios que está dentro de ti. Y todo lo bueno que puedan ver no es lo bueno que tú eres, es lo bueno que es Dios para usarte a ti. Esa es la iglesia. Por eso dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero no se queda ahí. Y dice lo siguiente. Hechos, y le dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Porque para eso es principalmente el poder de Dios, para ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Para eso es el poder del Espíritu Santo, para que todos puedan verlo a Él, para que seamos testigos del amor y del poder de Dios. Si la gente no puede ver el amor y el poder de Dios en nosotros, el problema no está en la gente. Necesitamos evaluarnos. Porque si tengo el poder del Espíritu Santo, el poder creativo, el poder creador de Dios, el poder infinito de Dios en mí, ¿por qué no puedo? ¿Por qué no puedo mostrarlo? Necesitamos decirle: Dios, yo quiero tu Espíritu Santo en mí. Yo necesito a tu Espíritu Santo en mí. Dejar esa fórmula de que voy a predicar en la célula, tengo que orar media hora antes, tengo que orar 1 hora para media hora de predicación. Y lo he escuchado, pero sabes que yo no pienso de esa manera. Cristo no lo enseñó así. Cristo oraba permanentemente. Su vida era una vida de comunión. Él no oraba para que Dios lo usara cuando iba a predicar. Dios lo usaba porque Él era uno con Dios. Y esa es nuestra naturaleza, ese es nuestro llamado: volvernos uno
con Dios. Si estoy corriendo, que es algo vano, estoy en una competencia, lo hago con Dios. Si estoy en la iglesia, lo hago igual con Dios. Si estoy con mis hijos compartiendo un momento feliz, lo hago con Dios. Si estoy molesto y siento que no me puedo controlar, ahí también debo estar con Dios. El punto es que seamos uno con Dios. Ese es el diseño correcto para la iglesia. Ahí dejarás de vivir frustrado porque no pudiste, porque no te alcanzó el recurso, porque no te alcanzaron las fuerzas y tu sabiduría. Ahí entenderás que todo lo puedes en Cristo, porque Él te fortalece. Esa es la iglesia de hoy. Ese fue el mensaje de Jesús para ti y para mí. Así que salgamos de este lugar dispuestos a no darnos por vencido, dispuestos a decirle: Dios, yo sé que yo aquí no puedo y que soy débil, pero tú no eres débil, tú no eres débil y tú sí puedes. Y tu Espíritu Santo me va a dar las fuerzas para que yo también pueda hacerlo en ti. Señor, yo sé que aquí me faltan los recursos y no los tengo, pero tú sí los tienes. Señor, yo sé que no tengo poder para dominarme, para tomar esta decisión que me conviene, pero recibiré poder por tu Espíritu Santo. Esa es la iglesia.